Eh, Creo que mejor algo que compartir para ¿Qué? que se ve. Sí, no importa. Ah, pero este no es mi correo. Ah, ya estoy comiendo esto. Voy a quitar todo. Todo. A ver, se ve todo. Aquí. Esto. Claro. No puedo estar. Claro. Yo creo que debería intentar por ahí, si le parece descargar ahí mismo. Descargar de todos modos, ¿eh? A ver, cierra. Vaya a ser que estaba antes. Abajo. Ahí le quedó. Pero que descargar de todos modos. Esa pilla. Y ahí me empezó a descargar. Mira, persona, sí. Lo dice abriendo, por favor. Hay que esperar, ¿no? Claro. Ah, de videos. Ahí está. ¿No ves? Y le pongo así, ¿no? Ah, pues mira, me he terminado de otro proyecto. ¿Sí? ¿Lo quería ver? Sí, pero no me... Ah, ahí está. Ya. Ya, y a lo mejor si le pongo esto, me funciona en este, ¿no? Ah, debe de ser. Sí, debería. Conectarlo. Ya. Sí, aquí. No, vale. Y ahí quedó conectado, sí. ¿Tiene que ver? ¿Tiene que ver? ¿Tiene que ver? Ah, ahí está. Bien, ahí está. Pues no sale que el usuario está y al lado. Sí, tengo que hacer ahí, sacar mi correo. Ya, ahí debería estar conectado, ¿cierto? Claro, sí, ahí tiene, sí, ahí se debe tener. Y ahí debe estar, o no más que bien. Yo no sé. Ay, ya, pues esto, ¿no? ¿Lista, Lisa? Acá está animado, participando. Ahí está participando. Ahí puede ver los que están. Ya. Qué bien. Va el micrófono. Qué bien, sí, qué bien. Está bien. Bueno, ya lo tienen. Pero es. Vamos a ver. Nunca. Yo ya no sé qué que hacer mucho. Pero se supone que era resto de profe. ¿Bien? Es que a los supervisores les dan como carne y eso. ¿Ya? Y nada,
Entonces, como me dijiste, yo digo que es de donde trabajo. Creo que no, fue más pequeño. Pero ¿qué hace? No, vale, pero parece más que las. Tienen cosas, pero vamos a poner. Más cosas. No es más que. Ya, entonces, démosle la posición. Ahora que ya ves, estamos estudiando. No, para otro. No, hay una. Ya. Digo, está claro. Sí. Yo. Ahora sabes. Real, está claro. Diferentemente. Ya. El siguiente. Entonces, para los que están conectados, ¿no ven? ¿Cuánto hay? Bueno, espero que se escuche bien. ¿Se escucha, cierto? Yo creo que sí. Espérame. ¿Y dónde se pone el chat? ¿Sí, eso es, no? Mm, ahí le saludó a Matías. Pero creo que tiene que estar el micrófono. Es porque el maquillaje tiene seguido utilizar el micrófono. ¿Cuál micrófono? Ahí pongo el micrófono. ¿Esto? Guau. No, no creo que sea ese. Hágase un TED ¿Dónde Talk, está el chat? una charla TED, profe. Hágase la charla TED. Ya, O cante como está cerca de la clínica. tenemos problemas. Aquí hay uno que es más chiquito, pero no. Más. Chat. Ven. Se puede quedar cerca del micrófono para que se escuche bien. Oye, voy a intentarlo, pero no sé si lo se escucha. Sí. Qué terrible. Nunca hablamos con el micrófono tan cerrado. Ya. Pero aquí me voy a quedar, entonces no me muevo. Bueno, ya. Entonces, salud. Ya. Hoy día nos toca ver anclaje radicular. Fue lo que me pidió el doctor Troncoso, que les hablara un poquito de inglés. ¿Ya? ¿Qué saben? Pueden ayudar también los que están conectados, pero como son mis alumnos aquí, lo siento mucho participar. Siento demasiado. No les voy a poner nota ni nada, así que ¿qué saben de anclaje radicular? Efecto férula y corona. Efecto férula y columna. ¿Ya? Bien, en relación a la buena opción. Ya. Que existen distintos tipos de anclaje radicular. ¿Vale? Ya. ¿Recuerdan haber hecho algo de esto en tercero, cuarto? Mira, perfecto. Yo recuerdo que yo solo una vez hice el paso práctico, pero según el Javier, a él me hicieron hacer como 3 veces el paso. ¿De qué? Pero yo, fue lo que recuerdo que una vez le hice una. ¿En qué? Sí, Pero no, bueno, el deseo, pero te hicieron cementar el poste en el canal. No, ya, no personalizado. Ya. Pero entonces tenemos varios tareas. Primero, tipos de poste, que hay un montón. Y de más antiguo a más nuevo, en el fondo, lo que vamos usando en el libro. Y Kevin, igual dijiste dos
bueno, no, una sobre todo, pero dos cosas bien importantes. La corona, que finalmente los postes son o solo sirven para sostener, para darle en el fondo valor de anclaje, retención y estabilidad, ya que es lo mismo, a una corona, ¿ya? A una restauración que vaya encima del monte, ¿ya? Entonces, por ahí también estamos muy relacionados. Y la otra palabra muy importante que dijiste fue efecto Feldman, ¿ya? ¿Por qué? Porque no sé si tiene que ver o no con los postes, pero finalmente tener remanente y efecto ferrule o efecto férula en el diente es lo que va a definir el pronóstico y qué tanto nos va a vacar en el fondo la restauración que hagamos en ese diente, y no el uso o no uso de un anclaje radicular, ¿ya? Entonces eso es súper importante. ¿Ya? Eso. Eh, entonces, eh, finalmente, si el diente está calentado de ahí, como ahí, ¿cierto? ¿Cuál es como, qué es lo que al tiro se nos viene a la cabeza que tenemos que hacer? Sacarlo. Sí. Sacarlo. Ah, Y rápido y de micrófono. ya, pero ¿cuál sería el tratamiento de eso? Por el diagnóstico. Un poste y una cosa, ¿cierto? Ya. Eh, efectivamente, ya la indicación como del libro de un remanente al estado radicular como el que vemos ahí es corona con un sistema perenne del tipo que definamos, ¿ya? Eh, o eventualmente sacar el diente por un implante, ¿cierto? No puede ser. Pero es importante entender para qué sirve el poste y la corona, obviamente sí, pero el poste que estamos indicando, pues, ¿y qué lo indica? ¿Ya? Entonces, el poste o el sistema Bellon-Union es un artilugio protector, es una parte, ¿cierto? Una parte de esta corona, ¿ya? Y tiene un único objetivo, como lo hablamos de sí, que es darle estabilidad y retención, es decir, anclaje, ¿no? A una columna periférica que va a ir sobre este punto, ¿ya? ¿Por qué lo repito tanto esto? Porque podríamos pensar, o sea, puede ocurrir que un poste que va a dar más estabilidad o va a mejorar el pronóstico del diente. Por poner un poste, no, ¿ya? En el fondo, el poste no refuerza el diente, ¿sí? Que también se podría pensar, no sé, como poste no se va a fracturar. No, probablemente se fracture más fácil. No tanto, es un poste que sin utilizar un sistema que no, era el tipo que sea. Entonces, eso es súper importante, que en el fondo ustedes que tengan claro que esto de estos artilugios es solamente para poder generar un menor en el fondo o algún sistema de retención hasta la manera de uso. ¿Ya? Y que no va a estar en ningún caso el ¿qué es lo importante o qué es lo importante aquí que no tiene, o sea, que tiene que ver con el poste, con la corona, con la protección? Lo que es importante en el fondo, ya, era lo que hablamos también del efecto Feldman. ¿Qué cosa? Para leer sí le decía, pero debe ser el remanente biológico. Exacto. Antes de definir, como ustedes, en fondo, decir qué es lo que van a hacer, tienen que definir la condición del diente que están poniendo, ¿ya? Y en este caso, por ejemplo, la posibilidad de hacer un efecto Feldman el remanente coronario es muy poquito, ¿ya? Entonces ustedes pueden hacer un perfecto poste, una linda corona, pero el pronóstico sigue siendo bueno, no es bueno, ¿cierto? No es un buen pronóstico del bien. Y eso es lo primero que tienen que ver y explicarle a su paciente, ¿ya? Porque ustedes a lo mejor pueden
hacer el tratamiento, pueden poner un poste, pueden personalizarlo y que quede bien, pueden depurar su técnica y hacerlo lo mejor posible, ¿no? Pero partimos de una base que no está buena. Entonces el pronóstico, por más de que usemos el mejor poste, la mejor técnica, el mejor adhesivo, lo que sea, el pronóstico no, porque no tenemos realmente problemas en la cara. ¿Ya? Que es lo más importante. Es con respecto a... Ya. Y... Entonces, un poquito de historia, ¿ya? Antiguamente se usaban, existen como hablábamos de potentes de temperatura, ¿cierto? Pero lo primero lo que estábamos hace muchos años atrás era metálico, ¿ya? Y había dos tipos de, o existen, hay dos tipos de anclaje metálico, ¿ya? Los postes preformados metálicos todavía existen, que pueden llamarle cruce, o algún otro tipo de perno, que en el fondo es un perno con una forma parecida al poste de fibra, con retenciones, y que se puede utilizar como espiga para provisionales, ¿ya? Y está el perno, sistema perno muñón colado, que era eso, ¿cierto? Que es como lo que vemos ahí, que finalmente una espiga personalizada que se hacía a el canal y al diente que nosotros estábamos tratando, ¿ya? En el fondo, a través de una técnica de impresión, una técnica indirecta, nosotros preparábamos el diente, preparábamos todo el canal, se mandaba al laboratorio, y en el laboratorio lo enceraban, o con un bastante acrílico también, y eso se transformaba en metal. Y luego el metal lo cementábamos, primero se cementó con fosfato, luego con hidrógeno, pues se cementó con resina, pues se cementaba, ¿ya? ¿Cuál es el gran problema de esto? Es que finalmente la retención de estos postes metálicos, ¿ya? Tanto de los que eran preformados como de los metálicos anatomizados, ¿no? Es por fricción, es una retención macromecánica, ¿ah? Entonces, para que quedaran bien adaptados, tienen que estar muy bien adaptados a las corrientes, pero esto conlleva desgaste del diente también, porque tiene que ser una cavidad, igual que una incrustación, imagínense, expulsiva. O sea, yo creo que era esta, o sea, yo que sé, después del examen era porque probaba, esta es la historia, Puesto. Bueno, ahí lo vamos a ver, pero tenemos tres mayores motivos por los que ya no usamos el rojo lado. ¿Ah? Pues lo vamos a poner un poquito más, ¿ya? Entonces, el tema es que miren el remanente de tallo. ¿Lo ven bien? ¿Se ve bien? Ya, miren, acá, no quiero. O sea, aquí tallamos, tuvimos que tallar, pero probablemente estaba más de 2 tercios del diente íntegro. Esto también estaba íntegro, que lo tallamos para hacer en la receta, ¿cierto? En el fondo acá está todo ese diente por poder poner y se justifica hoy en día. Yo no sé si en ese momento se justificaba. Y eso fue hace años atrás. Pero ya existían los adhesivos, ya existían todos los sistemas en el fondo de conexión adhesiva que tenemos. ¿Ya? Entonces, en el fondo estamos sacrificando el tejido dentario por poner ahí algo que no tiene ningún sentido, porque lo que queríamos era reconstruir eso, para poner la verdad, y ya podíamos reconstruir eso. Cuando tengo que decir, hay que poner un poco. ¿Entiendes? ¿Ya? Eso, eso. Pero bueno, hemos ido evolucionando, gracias a Dios, y en algún momento llegamos como a esta, esta como disputa entre postes metálicos y los postes de fibra, que son los que hasta el día de hoy utilizamos. Cada vez menos también. Y hoy en día mi perro clínica
son pocas las veces en que uso postes de fibra, ¿ya? Eh, Así como son pocas veces con las que hago ya hoy en día coronas, como corona completa, como así, ¿ya? Creo realmente que la versión, la que podemos optar hoy en día, es tan, es tan buena y cumple tan bien su función que podemos prescindir de anclajes mecánicos, macromecánicos, como por ejemplo un muñón, hacer un muñón para el riego. Creo que la versión nos permite, es, en el fondo, adherir fragmentos de una manera mucho más, en el fondo, sin desgastar tanto, ¿ya? Pero bueno, eventualmente igual los utilizamos después, ¿ya? Pero ya pasamos de esta batalla que era básicamente la disputa entre utilizar postes metálicos versus postes de fibra, que es lo que vamos utilizando en este tipo, ¿ya? Que aquí sí, por qué, en el fondo, qué es lo que viene así que, por qué ya no se usan, o por qué dejamos de usar estos postes de metálicos? Creo que no sé de qué está hecho la aleación, pero creo que era 56 megas. ¿Ah? Pero por la dureza, ¿cierto? La rigidez del metal. Y que se para Entonces tenemos varias cosas, ¿cierto? Tenemos el poste metálico, nunca nos va a poder dar la estética que nos da el poste de fibra, un poste de resina. Básicamente sabemos que lo vamos a cubrir con una corona, pero si estamos en un sector anterior o en un sector estético donde queremos utilizar a lo mejor una cerámica de alta translucidez para que lograr una buena estética, nunca va a opacar el metal, ¿ya? Entonces, con eso, el poste de fibra, mucho mejor. Segundo, eh, es muchísimo más rígido, es un metal, ¿cierto? Hay cromo níquel, hay cromo cobalto. En algún momento también se podían hacer de plata, ¿ya? Eh, y bueno, otras aleaciones más blandas, que eso no eran tan malas, pero es muy rígido. No se compara en ningún caso a la, la biomecánica de la dentina y del esmalte, ¿cierto? Entonces, al ser tan rígido, subsiste en el tiempo efectivamente el poste, pero lo que se fractura se termina fracturando el diente, ¿sí? No se fractura el poste, no se fractura. ¿Ya? No funciona como de una manera biológica como funciona el diente, ¿ya? Y eso hace que rigidice el sistema cognitivo, ¿ya? Y además de eso, lo que les decía yo es que muchas veces para poder meter este artilugio adentro mecánico de los canales, hay que desgastar. Hay que gastar el canal por dentro y si hay remanente dentario, tenemos que gastarlo mucho más porque tenemos que introducir este anclaje y eso hace que tengamos que gastar más dientes y por ende, peor pronóstico para nuestra persona, la persona que vaya a encontrar ahí o lo que sea. ¿Sí? Entonces, pasamos, ¿cierto?, de este uso de postes metálicos a postes de estilo, ya, de vidrio, hay varios, ya. En el fondo, tienen la capacidad de que, al ser más parecido con su comportamiento al diente, ¿cierto?, se comportan más parecido al diente, para la redundancia, y generan menos fracturas, ¿cierto? Y son más estéticos, ¿cierto? Y trabajan menos dientes. Pero, vamos a ver esto. Después vamos a ver otra cosa de eso. Pero antes de eso, necesitamos el poste. Vale. Súper importante que eso, chicos. Cuando vayan a poner un poste, solo piensen si es que efectivamente lo necesitan. ¿Ya? ¿Y para qué lo van a necesitar? Para reconstruir desde donde no hay nada. ¿Ya?
Que siempre que haya estructuras que se pueden a vivienda, no. Mire, yo, Camila lo sabe, pero fue pequeño. Fue casado, no me quedé que la había contado que ya, me parece que le digo que ya estoy tratando. Pues no, porque el Banco incluso se volvió ahora una corona. Y que cuando estuve retirando el Fermín, no fue mi culpa, pero retiré de la y no me había acordado de que yo creí que era simplemente ya algo práctico, el área que abarca toda la rehabilitación. Pero no me había dado cuenta que iba a pasar por 1070, solo había dejado la pared versátil y la pared vestibular. Ese era su, me parece tanto, lo tanto. Entonces, cuando yo estuve gastando, se fracturó la pared inicial. Nada, el problema es que no limitó. No quedó nada de remo. Casi como al estado radicular. Sí, de hecho, cuando quité el Fermín, era una uña. La pareja la entonces. O sea, bueno, hay otras técnicas igual, ¿ya? Pero efectivamente, si no hay remanente coronario, no tenemos como de dónde agarrar, entre comillas, ¿cierto? O de dónde agarrarnos para poder hacer algo o algo, ¿sí? Y básicamente esa es la única posibilidad de decir, bueno, voy a tener que poner un poste aquí porque necesito hacer un unión para poder poner la corona encima, ¿cierto? Ok. Entonces, pero lo importante es que siempre antes de tener poste, lo miren mil veces y digan, necesito poste realmente aquí, no tengo cómo agarrar nada más. Yo quisiera que no, yo quisiera que no, pero Porque a veces se necesita. Si en el fondo no estáis haciendo algo malo, estás haciendo algo que, porque ya no hay otra opción. Ahora, qué es importante que le digas a tu paciente que ese diente no tiene, ya partimos de algo que no está bueno. sí, pero de hecho, la paciente sabía. Y todas las cosas que venía, es que tuve que sufrir la directa. Pero todas las veces que venía, el profe la venía, porque el profe decía que todo debe hacerse así una cosa. Yo ya, antes de no puedo hacer. Bueno, esta pregunta se la hizo Mañé hace harto tiempo, ¿ya? Y hizo un estudio en donde hicieron un test mecánico, ¿ya? Hicieron dientes que tenían. Eh, hay tres tipos, ¿se ve? La FP, FNP y NFP, ¿ya? FP, ferrule y corte, en forma. Pusieron un diente, tres dientes iguales, ¿sí? Pero uno tenía efecto celular y a ese mismo diente le pusieron un poste de fibra, ¿ya? Y hicieron una correlación. Segundo diente, tenía efecto celular, es decir, 2 o 3 milímetros de remanente coronario. ¿Sabes lo que es efecto celular? De remanente coronario, ¿ya? Pero no le pusieron ningún. Reconstruyeron nomás un muñón con resina sobre el remanente coronario y encima pusieron la corona, ¿ya? Y luego, tercer diente en donde no había corona. De ahí, para reconstruir, sí pusieron un poste, por supuesto, y después la corona, ¿ya? Entonces tenemos tres situaciones clínicas. A los tres situaciones clínicas, los dientes se pusieron frente a carga, como parecía que se aplican en los incisivos centrales, hasta que se produjo la falla en los tres. ¿Ya? ¿Cuál es la falla? ¿Ya? ¿Y qué pasó? Yo digo que sobrevive. ¿Qué pasó? O sea, que no fabule. Ya, Vale, eso ya, mire. Ferrule con poste, ferrule sin poste y no, sin ferrule. ¿Ya? El ferrule con poste y el ferrule sin poste son parecidos. Pero así como el ferrule sin poste duró más que el ferrule con poste, ¿ya? Y mucho menos sin ferrule. ¿Me entiendes? ¿Ya? Entonces ahí ya tenemos una cosa. Era necesario el poste.
con el ferrule no necesita, ¿ya? Es decir, el cliente no necesita un puente. No va a reforzar el mismo, ¿ya? Pero si se necesitaba un puente, se puede reconstruir el muro cuando no había ferrule, ¿cierto? Y otra cosa importante es que ya acá no de lo que les decía recién. Bueno, ahí viene. Y otra cosa que se fue fue la falla. ¿Qué tipo de falla se produjo? ¿Ya? Y en el ferrule con poste, el primero acá arriba, y el fin ferrule con poste, la falla fue catastrófica en un 100% de los casos. Quiere decir eso que se fracturó el diente y no se pudo arreglar. Mientras que en el que tenía ferrule pero sin poste, la falla catastrófica fue solo en el 53% de los casos. Y en el 40% posiblemente reparable y en el 7% 100% reparable. ¿Ya? Es decir, tenemos dos conclusiones. Una, si tienes ferrule, tienes remanente coronario, probablemente no necesitas ferrule. Sí, ¿ya? Y además, es muy importante porque cuando hay un poste o cuando no hay ferrule, por supuesto, las fallas que se producen en el diente pueden ser generalmente catastróficas, es decir, que hay que sacarlo, ¿ya? Mientras cuando no, a lo mejor puedes reparar y vivir utilizar ese remanente coronario, ¿ya? Además que, insisto, hay situaciones clínicas en donde en verdad necesitamos igual algo para sujetar la receta facial en el niño, porque no nos queda luz, ¿sí? Y hay opciones que su técnica sea la mejor posible, que lo haga la mejor posible, y que le explique al paciente que este diente está en una condición en la que la sobrevida probablemente sea mucho menor que un diente con un más remanente económico. Porque es algo que usted tampoco puede manejar. En el fondo, si no queda diente, ¿qué hago? O le sacan definitivamente al tiro el diente. Tiene sentido. Bueno, decir, ¿sabe qué? No está así, pero vamos a intentar hacer esto, solo que la posibilidad de que esto dure mucho tiempo no son buenas. ¿Ya? Bien, ¿se entendió? Suele ser como facial. Y la dosis que le hice el año pasado, ya va a terminar de salir todo. Ella ya sabe, ya es, pero yo digo que hacer parrilla o dorar, no. Exacto. Ese. Ya, estas son las conclusiones que les acabo de decir. En el fondo. No es necesario un poste, en el fondo entiende, no necesita un poste, sobre todo cuando tiene ese efecto férula o remanente coronario. Y las fallas son más catastróficas cuando hay un poste que cuando no hay. Pero, profe, ¿cuánto le mandé? Bueno, El efecto ferular son 2 milímetros, ojalá 2 o 3 milímetros, ¿ya? En todo el contorno del diente. no, sí, sí debe ser fácil. ¿Ya? Eso es efecto ferular. Para que exista ese efecto ferular, que es que la columna que te pones encima rodee este remanente y lo mantenga como apretadito, por decirlo, ¿ya? ¿Qué ha pasado? No sé, que digan el entendido el concepto de ferro que tiene que ser una de dientes. Pero es muy vamos. Mira, todo el remanente coronario, sí, está lo mismo. No lo sacas, pero para que se produzca el efecto ferular, efectivamente tienes que tener, ojalá 2, 3 o 4 años. Igual hoy en día existen otros sistemas y otros tipos de medicina, etcétera, que permiten como generar de manera, por ejemplo, las fibras, resinas con fibra o el río, todas esas cosas, ayudan de alguna forma a actuar con efectos fibra o proyecciones de las paredes, diferente a una resina convencional, pero así como de libro, es fibra. Ya, menos 3 paredes. ¿Ya? Entonces, ahora, sabemos que no son necesarios y que hay que utilizarlos solo cuando realmente lo necesiten, ¿ya?
Pero funcionan en sí los postes de fibra, ¿ya? Yo creo que la respuesta es sí, siempre y cuando los hagamos, la técnica que utilicemos es de bien, ¿ya? ¿Por qué? Porque, ¿cuáles son las principales causas de fracaso de los postes de fibra o los postes preformados? En la fractura, que se fracture el poste, ¿ya? Y la decementación, ¿ya? ¿Y por qué? Bien, vamos leyendo, voy a pasarlos todos, pero vamos leyendo los dos. Uno, primero, poca remanencia de estructura dentaria en el núcleo prótesis. ¿Ya? En el fondo, lo primero que tenemos que tener claro es que cuando hay poca remanencia de tejido, no nos va a ir tan bien con ese sistema perno-vilatorio. ¿Ya? Segundo, discrepancia entre el poste y el canal o el volumen. ¿Cómo son los pernos de fibra? La forma. Como se da lo general, digo que personalizar. Ya, lo de general. Son pernos postes, ¿cierto? Cilíndricos, trombocónicos, ¿cierto? Cónicos, perdón. Ya. Pero tienen una forma estable. Tenemos que pensar que esto lo vamos a introducir en un canal radicular. Ah, ¿Ya? Y canal radicular, ¿qué seguramente cuando sale. es súper paciente dependiente en el fondo, ¿cierto? Todos los niños tienen una forma diferente, anatomía diferente. Nosotros queremos meter algo que es estándar y algo que es personalizado. Por eso utilizamos, y vamos a ver después, la técnica de personalización del poco, ¿ya? Porque además una de las fallas es que, ¿cierto? Hay mucha discrepancia en el poste y el canal, entonces finalmente cuando no personalizamos el poste, cementamos con el perno que hay flotando, se produce, se puede cementar mucho más fácil, ¿ya? O eventualmente preparamos el canal, es decir, metemos una fresa piloto, ¿cierto? Y gastamos proteína, ¿ya? Lo menos posible. Yo he visto de que solo lo hacen para que la letra, pero nunca he visto cuánto es la construcción. Que esa es la realidad. Y que como cuando haces la preversión, como que, no sé si es una fresa como tal, pero solo le ensancha y luego ya viene con el poste para Es arreglar. una fresa piloto, que normalmente viene con los kits de los postes, vienen las fresas que corren. Pero esas fresas son grandes, son grandes, y gastan un montón, ¿ya? Yo pienso que es más útil coger un poste más pequeñito, que a lo mejor solo en la punta quede como estaba en esta parte más vertical, ¿ya? Y luego personalizarlo desde el fondo para gastar menos el diente. Y mientras más gastar los dientes, peor pronóstico tiene. ¿Entiendes? Después vamos a ver cuánto tenemos que meter y cuánto tenemos que desocurar. ¿Ya? Entonces, ¿qué otra más? Dice, línea de cementación gruesa y alto factor C. Línea de cementación. Cuando cementamos el poste sin personalizarlo, queda como lo que les decía. Flotando. Cemento que estamos introduciendo en un canal 7 milímetros hacia adentro, donde no va a llegar la luz, donde no podemos limpiar bien, donde no podemos secar bien, en un tejido que no es bueno, ¿cierto? Para hacer adhesión, ¿ya? Eh, entonces tenemos todos los contras de la adhesión en el mismo paciente. Todos los contras, ¿ya? Porque todo lugar, claro. Y además porque existe el factor C, ¿cierto? ¿En qué calidad es el factor C más alto? La que En clase de están todas las acá en clase alto factor de contracción. Donde tenemos alto factor de contracción, muchos milímetros hacia adentro. ¿Ya? Todo en contra de la posible acción que podemos generar en ese momento, ¿ya? Entonces, por eso también se desempeña mucho más fácil, ¿ya? ¿Qué más tenemos?
Contracción de polimerización. ¿Ya? Luego, ¿qué más? Ya. Ya, toda la responsabilidad del anclaje se deja en la retina de sedentación. Y lo mismo con perdón. Todas las cosas malas del cerebro, ya. ¿Qué porcentaje de polimerización de la resina compuesta existe en esa zona? Aunque sea la resina, los eventos actuales pueden existir. Y canal radicular, la zona del tercio medio y apical, por supuesto, es el peor lugar que existe para hacer a veces. ¿Ya? Entonces, tenemos como todos los puntos. Y la dentina radicular es un pobre sustrato de zonas medias y zonas bajas. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos hacer para mejorar de alguna forma esto? Ya es la técnica, que es lo que hacemos hoy en día, de personalización, del porte, ¿ya? Que se, miren, la describieron el año 2003, contigo con yo. Yo no había entrado. ¿Ves? No en la universidad. El 2001. Y existía él. Y yo aprendí a hacer esto acá, en Villarta. Imagínense. O sea, tiene muchos años. Y así todo, vamos como súper siempre como muy atrasados en relación a lo que podríamos ver que utilizamos. ¿Ya? Pero bueno, está escrito hace muchos años. ¿Y de qué se trata esto? Es básicamente rebasar espigas de postes deformados, cientos de postes de fibra, como si rebasáramos una espiga de tensional, como cualquier rebasado, ¿ya? Pero con el material que corresponde. Eso se trata. ¿Ya? Ah, lo han hecho, lo hicieron en el cuarto, No, no tuvieron un taller, sí, no son de voz, de mundo. ¿no? Este solo hicimos ya. Comparto la voz. Entonces, vamos a ver la técnica, ¿ya? Excepto. Ahí está. Ya. ¿Qué es lo que hace? Ya. Primero, ¿qué se le ocurre que hay que hacer? Ahí. Ah, no dice. Ay, la alegría. Además de después de la desobturar. ¿Cuánto desobturar? Es como 4 milímetros desde la vista. Ya, esa es una línea. Ya. O sea, tiene que desobturar para dejar como mínimo 4 milímetros de relleno de agua. ¿Cierto? Ya. ¿Qué más? O en todo lo que te voy a dar conmigo. Eso es lo que decía la clase del año pasado. Sí, porque he pasado. No puede tener el voz. Ya, ¿cuántos milímetros que debe? No sé, 7, 8. No. Ya, pero no 7, 8. De tirar. No. Pero porque además piensa que tenemos molares, premolares, anteriores, centrales, laterables, caninos, y todo eso es distinto, ¿cierto? Entonces algo más, 2 milímetros qué, No, no, mínimo Un tercio, ¿no? tiene que ser más. pero Bueno, es un tercio de lo que- Entonces, ¿quieres al menos que quede 4 milímetros de dos? Ya, al menos, ojalá 2 tercios de la cuadricular. ¿Ya? Y el poste tiene que, el poste al menos tiene que medir lo mismo que mide la corona. Corona crítica, ¿entiendes? Entonces tenemos varias cosas.
tenemos que llegar como un promedio. Pero entonces va con los técnicos, ¿no? Entonces, va con los técnicos, así que. Sí, sigue la forma de la raíz, pero en el fondo, en total, al menos uno es hombre con la corona clínica, ¿ya? Al menos tengo que dejar 4 milímetros de 2, ¿ya? Y la punta del poste, o del fondo del poste, al menos tiene que sobrepasar, es como de la vieja escuela, pero cuando 2 milímetros el hueso, desde donde está el hueso hacia arriba en la regla. No sé si no me estoy explicando bien. Compramos solo el poste. La punta del poste. La punta del poste de la mitad tiene que quedar 2 milímetros metida hacia adentro del total. ¿Entiendes? ¿Sí? ¿Entendió que? No, pero si lo dices, teníamos. Tiene dos. Tiene 2 milímetros. Ah, Pero es que no Sí, sabe. así. No ninguna. Fíjate. No tengo, esto es poste. no tengo nada. Te refería mejor. No es la vida. Todo ojalá. Pero no prefería el recorte. Prefiero ahí. Tenemos la. No, bueno, la que sí que veo. Muy buena. Ya, fíjate. Tenemos aquí. La que. Ya. Entonces, el poste tiene que ser al menos, voy a inventar acá, al menos esto, 1:1 con la corona clínica. ¿Ya? Uno es al menos 4 milímetros. ¿Ya? Y esto, la punta tiene que sobrepasar al menos hacia arriba 2 milímetros de trinks. ¿Se entendió? Entonces, ya, desestructuramos, ¿cierto? Ya. ¿Y qué vamos a hacer después? Preparación para una fresa piloto, que hace uno no gusta hacer. ¿Ya? Pero en el fondo, lo que sí tenemos que hacer es asegurarnos que la superficie del canal radicular no tenga ninguna espícula o algo que cuando ustedes introducen que van a meter el canal, tenemos que tocar así. ¿Ya? Entonces, ustedes introducen, no sé, no se trata, ya hay que alisar como las paredes, etc. Pero prefiero hacerlo a los compañeros. Pueden hacerlo con la fresa piloto de la térmica o con una fresa larga. ¿Ya? de acuerdo, perfecto. Es que ya no. Que con fresas piso, fresas largas. Eso. ¿Ya? Eso es. Nunca metan una fresa piso 3 en un canal regular. ¿Ya? Sí, que era de esto como si no de. Exacto. Muy gruesa. Ya siempre partan de la 1 y la 2. Ojalá. Lo que tienen que hacer es alisar el canal para que quede en el fondo el canal limpio, que podamos introducir el poste y la resina y lo vamos a hacer sin problema. ¿Ya? Yo supongo que ahora en el tercer paso viene la. Y vamos a elegir un poste. Siempre elijan un poste un poquito más finito que su raíz. Miren su raíz de la radiografía del poste. ¿Ya? Yo vi que. No sé si esto se hace así, pero porque tenemos una vez, ¿no? Y como lo venían. Sí, el problema es que el retro puede ser así, puede. Tiene la radiografía. Busca el catálogo de para hacerlo este perfil. Sí, así. Puedes elegir la espiga más pequeña o más fina, con la que sigue, y esa se va a personalizar. En el fondo igual la vas a dejar personalizada. ¿Ya? Ya. ¿Qué más? Tratamiento de superficie del poste.
¿Ya? Si es, podemos hacer esta técnica, la podemos hacer de dos formas, ¿ya? Directa o indirecta, ¿ya? Directa es que lo hacemos directamente en boca. Indirecta, que toman una impresión del canal y lo hacen en un modelo de yeso, ¿ya? Si es primera vez que lo van a hacer, yo les recomiendo que hagan indirecto, porque se les puede ver las probabilidades de que se quede pegado al poste son muy grandes. No sé, ahí voy a tratar de... Entonces, puede hacer indirecto, pero bueno, de todas formas, para poder personalizar el poste con la vecina, tenemos que aislar el canal de yeso, en algún momento, o el canal radicular, donde lo están haciendo, ¿ya? Y háganlo con glicerina, con vaselina. Después la vaselina es muy difícil de limpiar, sobre todo en la punta del canal radicular arriba donde está. Pero hagamos un micro brush y lo... O con conos de papel, Ah, ¿ya? Y luego rebasa, ¿ya? ¿Y cómo lo van a hacer? Vamos a ir. Entonces, eligen un poste, hay distintos tipos de poste. Acá eligen un poste de los que hay en otros. Ya, pero hay distintos tipos de poste. Hay significado, hay unos que se ven en la radiografía, otros que no se ven en la radiografía, ¿ya? Y generalmente hoy en día los postes, ¿cuáles son buenos? ¿Ya? No vamos a alinear, ¿eh? Porque podemos dañar la fibra. Vamos a alinear cuando esté personalizado para estar, es decir, cuando tenga resinas de fuerte en sí, ¿ya? Cuando esté personalizado, lo vamos a alinear. Y ahí agregamos la resina. Agregamos, ¿entiende? Ahí lo vamos a agregar. ¿Ya? Poste, poste, poste. Miren, ese es un poste limpio y ese es un poste sucio. Sucio, limpio. ¿Fijan? Eso es para cuando lo vayan a hacer. ¿Ya? Ya. Y otra cosa es importante. Se fijan que no solamente se personaliza el poste, sino que uno hace el muñón, ojalá, cuando haces la personalización. Cuando ya esté cementado, lo puedes retocar. Mucho más fácil hacerlo en la mano, de manera indirecta, que tallarlo en el diente. Entonces, si tienes la posibilidad de hacerlo, y tener la resina de hacerlo en la mano, ¿cierto? Y sacarlo, mirarlo por palatito, háganlo antes. O sea, que cuando vayan a cementarlo, ya solamente tengan que retocarlo, ¿no? ¿Ya? Y sacar exceso, eso, nada. No hagan una pelota de resina, ¿no? Y no después caen mucho más fácil hacerlo antes, ¿ya? ¿Se fijan ahí tiene la forma tiene la forma del millón liso? Entonces uno llega a cemento, queda listo. Sí, ya. Y, miren, a ver si resulta. Esperen, que esto era ya, esa es la fresa piloto. Fíjate qué grande. Son grandes las fresas, pero en el fondo van, lo que hacen es analizar las partes, ¿ya? Y miren, se elige un poste, ¿cierto? Y queda como flotando. Lo importante es que ojalá que quede, la puntita quede como más firme, en la parte apical. Ahí quede como un poquito retentivo, pero para arriba tiene que quedar flotando. ¿Ya? Llamo el poste, desde el fondo lo desinfectamos, ¿ya? Le pueden poner silano, le pueden poner además silano adhesivo, ¿ya? ¿Sí? Adhesivo. Y luego aplican la resina.
¿Ya? Vamos a ver cómo lo hace porque el video. Ahí aplica la medicina. Lisa, digo, ah, la glicerina, ya, y con el papel, ya, y aplica la resina, fija como un conito, ya, no la, se supone que la parte apical es menos, porque el poste quedaba no adaptado a esa zona. Y pone el poste del canal, lo presiona, hasta que entre. Lo que yo hago a veces es que cuando lo pruebo, le hago una pequeña marquita en donde yo diga aquí, y luego cuando lo pongo, sé que la marquita tiene que llegar hasta cierta parte, y yo sé que no puedo completar. ¿Ya? Mire, polimerizó un poquito, sacó el poste, lo volvió a poner, polimerizó de nuevo. Sacó, ¿cierto? Volvió, vuelvo a polimerizar. ¿Ya? Y así, porque lo saca cada suelto, porque se puede quedarse pegado. ¿Ya? Entonces, polimeriza unos segundos, saca, ahí es una manita para saber que eso va a ser estimular. ¿Sí? Y se polimeriza afuera del fibra. Ahí son como 60 segundos, ¿no? Sí, de hecho, va que 60 segundos. Nunca con exceso de polimerización va a ser nada. Nunca, nunca. Menos con la ñapa que usted. Ya, a nadie le hace mal un exceso de polimerización. ¿Ya? De hecho, nosotros podríamos mandar fosforimerizar el poste al laboratorio y como nódulos. ¿Ya? Eso. Y luego, no sé si mostró, pero si se fijaron, cuando pone la resina, la primera vez, como que la glicerina fluye, ¿cierto? Y mancha, como que contamina la parte de arriba de la resina. Entonces, lo que yo hago después, cuando voy a volver a poner, y ya voy a reconstruir el muñón, ¿ya? Es que limpio nuevamente, le vuelvo a poner adhesivo y ahí recién le vuelvo a poner así, para que la glicerina que estaba como que salga, ¿ya? Si se fijan, ahí está reconstruyendo el muñón, pero el operador lo puede sacar, lo puede mirar, la- tiene la posibilidad de hacerlo lo más fácil posible. Se puede caer ahí, si hay algo que le falta pulir, lo puede poner fuera, es mucho más fácil, ¿ya? Voy a sacar el proceso y terminar de pulir. Ya, yo tengo dos lugares. Una, pongo el defecto, por ejemplo, ya, puedo la presentación con el defecto. Pero si sobre pues generalmente, por ejemplo, yo uso clorexidina. Pues limpiar o un kilo con libro de papel y después secar. Y la segunda es cómo conseguir esa zona de filtración. Y yo estoy tan seguro que voy a pasar con la mierda de el programa que eso es otra. Lo demás, es que lo ideal, que no sé si en tu caso no, pero en general, lo ideal es hacer un provisional
mantenimiento que se adapte al margen. Entonces, cuando tú vas a poner tu poste, los márgenes ya están perfectos. Y el cielo no sale nada. ¿Me entiendes? Sí. Yo ya me estoy pasando por eso. No importa. Pero sí, el hielo, el ángel, no se puede vender y así acá. O sea, las mangas acá. ¿Ya? Y realmente, pues, la limpiamos. Porque No desinfecta. No, pero primero, a ver, primero talla. Yo te recomiendo que talles. ¿Qué dejaste ahora? nada, ahora tiene solo video que no es. Y eso ¿Qué dientes? es un premio. No, falta premio. Eh, Mira, lo que podrías hacer es usar lo que te quedó, tallar como un muñón y hacer el improviso. Sí, de hecho, es que eso no le entendí muy bien al profe. Me dijo que vamos a hacer un poste provisorio. Entonces, yo Sí, creo que ya, sí, yo creo que quiere que hagamos eso que nos enseñó el clínico de, creo que un alambre, si la comité. ponerlo hizo. Ya, pero después de eso, pero cuando hagas el poste ya no vas a hacer. Bueno, eso, Kevin, es lo mismo. Esa espiga se personaliza igual, pero con acrílico. Y va en el provisor. Adentro del provisor. ¿Ya? Ahí le comenta algo más después. Ya, ya vimos. Entonces, caso clínico, aislamiento del campo operatorio, ya, como pueda. Le tocan glicerina, tengo el poste, ya, pero ¿qué es eso? Ahí está. Aislamiento, nuevamente, ya, y es importante que hagan antes de cementar los chiquillos es que uno, cuando elijan el poste, antes de personalizarlo, se aseguren de que el poste esté entrando completamente en la longitud que ustedes estructuran. ¿Ya? ¿Cómo hacen eso? Una radiografía, también pues, con una zona periodontal, miren cuánto están entrando y lo mismo tiene que entrar en la misma zona periodontal. ¿Ya? Y luego cuando vayan a cementarlo, también ahí sí le deberían tomar una radiografía al diente con el poste puesto, como con el poste ya personalizado listo, antes de cementarlo, una radiografía. Asegurarnos de que está llegando a la longitud que corresponde. ¿Ya? Entonces, tenemos el poste, se fijan, le pueden dejar también el vástago. Le dejo el vástago para manipularlo mejor, ¿ya? Se lo pueden dejar incluso, lo pulen bien y todo, pero le dejan el vástago para cementarlo. Y cuando ya se mete, le pueden cortar la punta, ¿ya? Para que sea más fácil de manipular, ¿ya? Eso. Y otro caso clínico, otro caso que se sacó eso que tenía, bien, remanente, ahí hay ferrugem, no hay ferrugem. Bueno, medio ferrugem, ya, ahí hay remanente. No tanto, pero hay, ¿ya? Entonces, elegimos el poste, personalizamos el poste, probamos el poste, sentamos, ¿ya? La una caída, corona caída, ¿ok? Y eso, miren, ese es el premolar. ¿Se fijan? Que tiene dos canales de carga.
¿no? No, tuyo. El que tú hiciste. Ah, Ya. Si hubiese tenido dos, ¿cuál es el plural? ¿Dos? para ti, Ok. que es el más, el De los molares. el, no, ¿Superior? el inferior es del leche último. Ya. No, eso tuyo en los dos canales. Necesario ponerle dos postes. ¿Y por qué es inversión? No. No puedo. Es uno. Ah, O sea, sí, pero que me llegaron hasta acá. No, con uno. ¿Ya? Pero puede ser. Lo que pasa es que hay veces en que hay canales de fijar que son uno y es como dos y terminan en uno. La anatomía regular es bien capciosa. Muchas veces. sí, de hecho, no le completo al profe. Es algo curioso en su canal. De hecho, tengo tres canales. Ahora el vecino tiene forma de 8. Es así. Ya, bueno, yo le pongo suerte con lo que usted va a hacer. Pero tienes que tener en consideración que tienes que desarrollar los dos canales, ¿ya? Después desarrollar uno más. Pero la idea es que el poste te quede personalizado, ¿sabes? Que eso, ¿ya? Y que le dé la forma de la autorización de unión debió ser el dato. ¿Ok? Ya. Eso. De chiquillos. ¿Dudas? ¿Preguntas? No vamos a hacer. ¿Cómo? Entonces, el profesional conectida. Puede. Puedo usar lo que quieras. Cuando la vas a hacer, porque me toca aprender el canal. Pero que haya que preguntar. ¿Ya? Pero la visita es el perspectiva, le digo, ¿no? Solo queda con una cantera arriba, la crítico, y se regresa. Y bueno, De hecho, el profe dijo que vamos a tener esa inversión. es que seguramente te vas a hacer el poste afuera de un poco. Se vas a tener que tocar. Y ahí es la cosa, si quieres tomar y si aprenden a tocar impresión de canal. Eso es un proyecto. Sí, no tan difícil, pero No crees que son. No sé, por la propia pistola, ¿no? sí, con la pistola y los instrumentos se vale duro. Ese, la pistola se mete la cintura en el canal, pero no entra 100%. Entonces tú con el léntulo introduces la silicona, se mete hasta el fondo y puedes incluso utilizar una espiguita metálica para como asegurarte de que quede rígido y que llegue hasta el final del canal. Sí. Ya, creo que yo no estoy jugando, profe, porque yo tengo un lento largo para testear. Pero en el dulce. Mira al revés. Entonces hace que la silicona se meta. Ahí vas a ver, ahí vas a ver. Nunca lo he visto, solo lo tengo ahí porque. Ok, tienes que. Ah, pero realmente viendo el soporte más que ya. ¿Dudas? ¿Preguntas? Postes entonces. Siempre. Trata de utilizar algo que no funcione